Voy a darte dos respuestas, primero con el tema de la desaparición en Colombia. Precisamente, nuevamente les invitamos ahí, el Comité contra la Desaparición Forzada hizo su visita a Colombia, y dentro de, digamos, de la visita surge este informe en el cual emite unas recomendaciones. Creo que es importante que podamos ver esas recomendaciones, porque las recomendaciones siempre están basadas en los hallazgos que se hacen en la visita a país y en las conversaciones que se tienen con las organizaciones de sociedad civil, que se tienen con el Estado, con las instituciones de Estado. Entonces, precisamente se habla ahí el tema de la desaparición, y una de las recomendaciones indispensables es, digamos, fortalecer el tema del registro, unificar también el tema del registro, y comprender que también el enfoque es el que se le ha dado mucho al tema de la desaparición en Colombia y la búsqueda de personas desaparecidas está centrada precisamente en el tema del conflicto. Hay unas limitaciones por temas históricos que dicen que a partir del año 2016 para atrás es donde está enfocado el tema de la búsqueda de personas desaparecidas. Entonces nosotros, digamos, al leer las recomendaciones que hace precisamente este mecanismo, habla de fortalecer el tema de la búsqueda de personas desaparecidas más allá del contexto propio del conflicto. Ya entender que, por ejemplo, cuántas personas migrantes han pasado por el territorio y que cuando están en tránsito precisamente pueden ser víctimas de desaparición forzada. Claro. ¿Ya? Y uno de los grandes desafíos es que las personas migrantes, ¿quién puede acudir a pedir ayuda? ¿Quiénes les buscan si desaparecen en un territorio que no es el suyo? Si muchos de sus familiares que están en su país de origen o en terceros países, como nosotros hemos visto en algunos casos, que sus familiares puede que hayan migrado a Chile, que estén en Ecuador y que dicen, mire, es que yo sé que mi hermana salió de Venezuela y desapareció en la ruta. Y la última comunicación que tuvimos con ella fue, qué sé yo, o fue en Táchira, o fue en Cúcuta, es decir, finalmente nos encontramos en una situación muy compleja porque las personas empiezan a buscar ni siquiera estando en el territorio donde desapareció la persona. ¿Cómo activas las rutas de búsqueda desde otro país, siendo tú una persona que ni siquiera es nacional de ese país? Entonces, digamos que las recomendaciones están enfocadas en analizar precisamente todas estas situaciones que en su momento, digamos, cuando tú creaste estos mecanismos, no los tenías en mente. Tú pensabas, bueno, aquí la gente que está desapareciendo son personas colombianas que se encuentran dentro del territorio y que ameritan ser buscadas y entender por qué desaparecieron, dónde están, que sus familiares puedan activar rutas de búsqueda. Pero ahora hay un fenómeno muy grande de personas que no son del país, que estando dentro del territorio desaparecieron. ¿Cómo activas esas rutas? ¿Cómo creas esos mecanismos? Entonces la invitación es a ver esas recomendaciones. Creo que eso es muy útil. Te quiero dejar allí. ¿Cuál sería, o sea, ustedes tienen coordinación con las autoridades, tanto locales como nacionales, para ese tipo de casos? Es decir, que el Ministerio de Interior y Justicia, Policía Nacional, Alcaldía de Bogotá o Alcaldía de Cúcuta o quien considere, les pasa información a ustedes para poder ir haciendo casos, o ustedes actúan de oficio o a solicitud de las partes. Bueno, te comento. En realidad la Oficina de Derechos Humanos, hay que entender que el mandato nuestro está circunscrito, tiene unos limitantes muy claros. Uno de esos es que nosotros lo que damos es asistencia técnica a estados, a organizaciones de sociedad civil, para fortalecimiento de capacidades, por ejemplo. Nosotros hacemos monitoreo de la situación, análisis de situación de derechos humanos en el territorio. Pero digamos que nosotros no tenemos programas directamente de intervención para asistir víctimas y todo este tipo de cosas. Eso no está dentro del trabajo que nosotros desarrollamos. ¿Qué hacemos? Digamos que nosotros podemos recomendar a los estados, o en muchos casos nosotros brindamos asistencia técnica a ciertas instituciones de gobierno para fortalecer precisamente líneas de trabajo en determinados temas. Pero que nosotros, digamos, tengamos una intervención directa para el manejo de casos, no lo tenemos. ¿Qué hacemos? Derivamos, eso sí, cuando tenemos conocimiento de un caso en particular, lo que hacemos es derivar a la persona para activar las rutas de atención institucionales que existen, pero no las activamos nosotros.
Ok, O sea, nosotros no somos, digamos, que un ente ejecutor de ese tipo de medidas. ok. Pero las personas sí pueden acudir a ustedes para que ustedes los puedan dirigir a esos entes ejecutores. En No, no es efecto, lo ha pasado. ideal, pero sí pasa, ¿no? Ha pasado que hemos sido contactadas muchas veces, digamos, por los canales institucionales, hay un correo de la oficina donde hemos recibido este tipo de solicitudes. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros muchas veces tenemos que entender que tenemos muchas limitaciones, porque si nosotros empezamos a actuar por caso, nosotros no tenemos capacidad para Sí, poder atender ese tipo de situaciones. Pero desde luego, cuando nosotros recibimos, inmediatamente hacemos, como te digo, activar la ruta de derivación. Por ejemplo, alguien que nos dice, mire, pero ¿qué yo hago si a mí se me desapareció mi niño desde hace 3 semanas? Pues nosotros le explicamos y le decimos, mire señora, usted puede comunicarse a estos canales que tiene, qué sé yo, en el caso del distrito, acá en sí, Bogotá hay un distrito donde tú puedes activar el mecanismo de búsqueda. Entonces, podemos decirle, hay que acudir, qué sé yo, a la policía, este tipo de cosas que normalmente son como las rutas institucionales, que es lo que queremos, que la gente las use. ¿Qué es lo que sucede? Si tú no activas las rutas, no estás claro. moviendo el aparato. Es O que sea, allí, lo importante es eso, darle claro, vida y que la gente sienta confianza de activar las rutas y que el Estado responda, porque ese es su trabajo. allí es muy importante porque es que la gente no sabe cuál es la ruta. Es decir, no hay una información muy clara donde la gente diga, bueno, me secuestraron un hijo, yo tengo que hacer esto, esto y esto. Allí también un llamado a las autoridades que podamos hacer más campañas de difusión sobre cuáles son las rutas en este tipo de casos tan peligrosos, porque parece que fuese un tabú en donde los gobiernos ocultan este tipo de rutas, no a propósito, pero es para no dejar en evidencia de que ocurre dentro de sus territorios. Entonces, por ejemplo, Alcaldía de Bogotá, en la página web no hay una ruta clara con temas de desapariciones forzadas en Bogotá, porque tal vez las estadísticas no dan unos números lo suficientemente altos para eso. Entonces, creo que allí hay un tema que se pudiese dar alguna recomendación, no ustedes, sino lo hacemos aquí a través del programa, para que estas rutas sean mucho más claras, mucho más evidentes, mucho más llanas, mucho más sencillas para la gente, porque en la mayoría de los casos los más afectados son los que menos recursos tienen. No tienen acceso a internet, viven en sectores populares, no tienen dinero, no pueden movilizarse a un CAI de policía a poner la denuncia. Entonces tratar de que faciliten esas rutas. Sí, mira, parte del trabajo que nosotros hacemos es eso, fortalecer, digamos, a las instituciones, exhortando también a que tengan este tipo, digamos, de socialización de las medidas que ellos ponen a disposición de la ciudadanía. Naturalmente, creo que aquí es muy importante hablar del papel de las organizaciones de sociedad civil. Mucho del trabajo que también hacemos al tener esta articulación con las organizaciones de sociedad civil son precisamente los aportes que sociedad civil da para la ciudadanía. Digamos, muchas maneras en las cuales también se pueden activar rutas involucran el trabajo de organizaciones de sociedad civil, que ya han creado, digamos, algunos protocolos dentro de sus organizaciones para asistir a víctimas. Y eso es una alianza muy importante también, y creo que es muy importante. Y al utilizarla, como te digo, también fortalecemos el trabajo de las organizaciones, ¿no? Entonces creo que ahí hay una gana, ¿no? Esto sin dejar de lado que no se le puede quitar la responsabilidad al Estado y no es la responsabilidad, digamos, de las organizaciones de activar las rutas. Pero pues son medidas importantes de acceso a información también a las cuales se puede acudir. Pero te reitero, finalmente nuestro trabajo está en eso, facilitar, digamos, las vías para la activación de estas rutas o de estos protocolos ya existentes. Perfecto. Julia, nos queda poco tiempo y quiero hacerte dos últimas preguntas. La primera, ¿cómo es la coordinación de ustedes con el Alto Comisionado de Derechos Humanos acá en la Oficina de Colombia? ¿Cómo es esa interacción que ustedes tienen, esos informes, esas recomendaciones? ¿Cómo es esa dinámica que ustedes tienen con el Alto Comisionado? Pues mira, finalmente la Oficina del Alto Comisionado es una y tiene una presencia dependiendo en qué país, según las necesidades del país, ¿verdad? Entonces, la Oficina del Alto Comisionado
de Naciones Unidas en Colombia tiene un representante que es básicamente el representante del alto comisionado para el país. Las comunicaciones pues se hacen a través de ese canal, que es el representante. Nosotros, digamos, de manera directa, quienes estamos haciendo el trabajo sustantivo, los oficiales de derechos humanos, nosotros no tenemos un enlace directo con él porque si no es el enlace adecuado. Eso se hace a través de la representación, es decir, ¿cómo nosotros hacemos llegar nuestro trabajo? Bueno, digamos que yo dentro del proyecto hago mi trabajo de monitoreo y nosotros hacemos semanalmente reportes donde vamos informando de los hallazgos que tenemos, de los motivos de preocupación, de las reuniones que sostenemos, ya sea con autoridades o con entidades del Estado, con organizaciones de sociedad civil, las acciones que hemos desarrollado durante esa semana. También se hace mensualmente un reporte. Todo esto se envía a nuestra coordinación. La coordinación es la que se encarga de enviar a Ginebra toda la información y digamos que ellos ahí pues ya canalizan todo para que sea el alto comisionado quien esté informado de lo que está sucediendo en el país. Pero eso es en el caso de mi proyecto. En el caso del señor representante, pues acá lo mismo, todo el trabajo que se hace a través de las oficinas, pues se cursa a través del representante, quien envía todos los informes a Ginebra para hacer el conocimiento del alto comisionado. Ahora bien, hay un trabajo muy importante que hacemos nosotros con los mecanismos de derechos humanos, que ustedes han conocido, que es, por ejemplo, el tema de los procedimientos especiales. Nosotros también enviamos mucha información a los procedimientos especiales cuando hay casos pues, muy especiales que lo ameritan. Y también promovemos que sean las organizaciones de sociedad civil quienes también dentro de su trabajo de incidencia puedan utilizar, digamos, todas estas herramientas. Es una comunicación que, como te digo, tiene sus canales correspondientes, ¿verdad? Y es de esa manera pues, que nosotros vamos informando de las situaciones que tenemos conocimiento del país. Ya por último, Julia, yo quisiera que a esta cámara le dieras un mensaje a esos migrantes venezolanos que están en Colombia y los que están en Venezuela que se están trasladando a Colombia. En relación al trabajo que hacemos en derechos humanos, digamos para nosotros lo más importante es que las personas migrantes y refugiadas tengan conciencia de que son sujetas de derechos, son personas que sin importar su origen étnico, su nacionalidad, su orientación, su identidad, su género, son personas sujetas de derecho. Muchas veces hay narrativas, hay mensajes que escuchamos que dicen, pues tú por ser extranjero no tienes ningún derecho en este país. Y eso no es verdad. El hecho de ser extranjero no nos quita nuestros derechos humanos. Julia, muchísimas gracias por esta entrevista. Creo que es una entrevista que aclara muchas dudas sobre el trabajo técnico que están haciendo ustedes en esta oficina, los mecanismos y sobre todo que ustedes han detallado muy bien en todos sus informes, en todo su material que está a la luz pública, que está en la página web, que cualquier ciudadano puede revisar y puede entender que todos somos seres humanos y todos tenemos derechos humanos y que nadie nos puede quitar eso. Así que muchísimas gracias por esta entrevista y estamos a la orden. Y a todos ustedes que nos están sintonizando a través de BTV, nos vemos en el próximo programa de Desterrados.